Buenas tardes, grupo de Antiguo Testamento 1. Vamos a grabar nuestro video sexto de clase y vamos a hacer, como es costumbre, una pequeña oración al Espíritu Santo para que nos ilumine en esta clase y le saquemos el mayor provecho posible, ¿sí? Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones para que podamos apreciar el bien, recibir su consuelo en las penas, su fortaleza en los momentos difíciles y su entusiasmo para obrar el bien por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Bueno, perdón. En la clase pasada habíamos llegado a contestar todas las preguntas de la actividad que tenemos en la página 40, ¿sí? Y que correspondían al equipo 2. Hoy vamos a darle seguimiento. Nos tocaría hoy el equipo 3. Dice en equipo 3 que la cita bíblica que vamos a analizar es Génesis 12, versículos del 1 al 3. Entonces nos dice, pregunta 1. Primero, a ver, en estos que son pequeños, que podemos leerlos para que vayamos en consonancia y realmente nos sea más fácil entender, ¿verdad? Entonces dice, la cita bíblica dice, Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Bueno, entonces ahora iniciamos. Dice, ¿de qué se trata? Dice, pues, de la vocación de Abraham, del llamado que Dios hace a Abraham. Aquí se recuerdan que hemos platicado en ocasiones anteriores, en clases anteriores, que no somos quienes en determinado momento, como aquí en este caso Abraham, no somos nosotros los que decidimos dónde tenemos que estar, lo que tenemos que hacer. Finalmente, cuando somos llamados por Dios, es Dios el que nos llama, es Dios el que nos escoge, el que nos elige para determinadas misiones. A veces, pues, misiones muy grandes, a veces misiones pequeñas, pero no por eso menos importantes, ¿sí? Entonces, no somos nosotros los que estamos en determinadas situaciones o misiones porque nosotros así lo hayamos decidido, sino porque es una decisión de Dios. Sí, bueno, entonces aquí dice, primera pregunta, ¿de qué se trata? Y dice, del llamado que Dios le hace a Abraham. ¿Qué personajes y acciones? Dice, pregunta 2, ¿qué personajes y acciones, o sea, qué participan en esta cita que leímos? Los personajes son Yahvé y Abraham, porque Yahvé le está hablando a Abraham, ¿verdad? Dice, ese es Yahvé y Abraham. ¿Cuáles son las acciones? Dice, bueno, Yahvé le ordena a Abraham que abandone su tierra, su patria y la casa de su padre. Le promete hacer de él una nación grande. Le promete engrandecer su nombre. Le dice que él va a llenarlo de bendiciones para que lo acepten, para que lo quieran, ¿no? A él y a quienes lo quieran. También habla de que va a maldecir a quienes lo maldigan, ¿verdad? Dice, bendiciones por su mediación a todo el mundo. Sí, a todo el linaje humano. Entonces, ya vimos cuántas cosas Dios está haciendo en una cita bíblica de 3 versículos, ¿verdad? Luego dice, ¿qué género literario tiene esto? Si estamos hablando de que Dios le está dando una orden a Abraham, entonces el género literario es mandato. O podría, sí, es un mandato porque le está diciendo, deja a tu padre,
tu tierra, tu familia, pues se hacen muchas consideraciones. Resulta como muy fácil decir, deja tu patria, deja tu tierra. Pero si nos ponemos a pensar, no se trata solamente de que deje su tierra, se trata de que deje sus costumbres, sus difuntos, la gente que ama. Sí, va a ir a lo desconocido, ¿no? Entonces platicábamos en la clase anterior que para la gente en esa época era algo muchísimo más complicado porque eran personas muy arraigadas a las costumbres, a su familia, a la tierra. En nuestra actualidad ya nos cuesta un poco más de trabajo entender la fe tan grande de Abraham para cumplir con todo esto que Dios le pide, porque en nuestra actualidad pues ya no estamos tan apegados a un lugar, ¿verdad? O sea, con facilidad, si nos ofrecen un buen trabajo en otro lado, pues con facilidad me voy. Y si es en el extranjero, pues mejor, porque todo lo vemos tras del lente económico, ¿verdad? Mientras que en el caso de ellos veían el afecto, la familia, bueno, hasta sus difuntos, ¿verdad? Eso era algo importante porque decían, aquí está enterrado mi abuelo, mi bisabuelo, o de tantas generaciones hemos vivido en esta casa, etcétera, ¿no? Entonces, estas cosas para él era algo muy duro lo que Dios le estaba pidiendo, pero él lo escucha, porque muchas veces Dios nos habla y nos da misiones, pero nosotros no lo escuchamos. Al no escucharlo, entonces tomamos decisiones que pues no podemos dejar... Tomamos decisiones que nos cambian completamente la vida, ¿verdad? Entonces, podemos no escuchar el llamado de Dios. Otras situaciones que vivimos en un tiempo en donde estamos llenos de ruidos, ¿verdad? Tenemos tantas actividades, tantas cosas a las que les damos tanta importancia, que cuando nosotros escuchamos mucho ruido, muchas cosas que traemos en la cabeza, no podemos escuchar a Dios. Aquí les comento algo muy, muy particular. Entre mi familia tengo algún hermano que él decía que a él le gustan mucho las misas así donde la música es bulliciosa, así los coros son como que más ruidosos, ¿no? Cantan y yo lo veo que él está en su coro en la celebración eucarística y hasta lo veo que casi se tiene que controlar para no ponerse a bailar en lo que está ahí él haciendo los coros, ¿no? Entonces, yo le comentaba que a mí no me llama mucho la atención las misas que tengan así, que sean muy bulliciosas. A mí me gusta más, inclusive comentábamos esto porque ahorita que pues estuvimos en pandemia, yo escuchaba la misa de una congregación que se llaman los Caballeros de la Virgen y entonces ellos hacen las misas dominicales con cantos gregorianos. Entonces él decía que a él no le gustan y los cantos son gregorianos, pues normalmente están en latín. Entonces él decía que no le gustaba porque no los entendía y todo, aunque nos ponen ahí la traducción en la pantalla, a él no le agradaban y entonces él decía eso, que le gustaban así muy movidos y yo le decía, me decía él, es que eso es muy triste y le digo no, sino que yo pienso que los cantos gregorianos al tener ese misticismo, esa cuestión, te hacen que inconscientemente entres a tu interior, entres en la paz. Y solamente bajo esas circunstancias es como tú puedes entrar en comunión con Dios. La comunicación se establece porque tú lo puedes escuchar. Te retraes a tu interior para poderlo escuchar. Porque cuando tú estás en esa alaraca, en ese ruido, en el ruido no lo puedes escuchar, estás atenta a la música, a los cantos, a la gente que entra y sale, a ver la respuesta de las personas a ese ritmo o lo que sea, ¿no? Entonces digo, bueno, es respetable, ¿verdad? Cada quien tenemos diferentes formas de ver las cosas, pero en lo personal yo pensaría que es entrar en ese silencio y en esa comunión con Dios. Entonces, para que lo podamos escuchar y solamente si podemos escuchar se establece el diálogo, porque si vamos a una disco, pues ni siquiera podemos platicar, ¿verdad? Estamos con el ruidero allí que no se puede escuchar nada. Imagínense si en una cosa ruidosa nosotros podemos escuchar a Dios, ¿verdad?
Bueno, entonces estamos hablando de todo lo que abandona a Abraham, por eso le llamamos el padre de la fe, porque es tanta su fe, cree tanto en Yahvé, que en ese momento él, todo lo demás no es importante. Lo importante es que él cree en lo que Dios le está diciendo que le va a dar. La promesa, las promesas de Dios, él las cree fielmente. Esa es su fe. Tercera pregunta. ¿Qué género? Ya dijimos que es mandato. ¿Qué tradición es yavista? Porque aquí claramente nos dice, Yahvé dijo a Abraham. Y ahorita vamos a ver las características que tienen, ya vimos, creo que ya les había leído. No, ahorita se las voy a leer. Algunas de las características que tienen las tradiciones. Entonces, este viene de la tradición yavista. ¿Qué palabra repetida inicia la historia de Abraham? Yahvé dijo. ¿Se acuerdan que cuando leímos Génesis en la creación, nos está hablando de, en todo momento dice, y Dios dijo, y Dios vio que era bueno, y Dios dijo, entonces repite mucho Dios dijo, entonces aquí lo que vemos, la palabra que se repite es Yahvé dijo, la palabra de Dios. Entonces luego dice, ¿qué referencias importantes hay en el Nuevo Testamento? Se recuerdan que en el Nuevo Testamento estamos mirando que ya es el cumplimiento de todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Por eso le llamamos que el Nuevo Testamento es plenitud del Antiguo Testamento, ¿sí? Dice aquí, de ti haré una nación grande y te bendeciré. Eso dijo en el Antiguo Testamento. ¿De qué está hablando? Del pueblo de Dios, de todo el pueblo de Dios, o sea, esa familia tan grande que formamos al ser todos hijos del mismo Padre, toda la iglesia, todo el pueblo de Dios. Entonces aquí dice, habla del pueblo de Dios que Abraham formará. Y luego dice, y en el Nuevo Testamento será la iglesia en quien todos los hombres de todo el mundo serán bendecidos. Entonces, como que vamos avanzando cada vez más. No nos quedamos estancados en el hecho del pueblo que le forma a Abraham, sino que ya en nuestros tiempos ya estamos hablando de la iglesia, ¿sí? La iglesia, porque ya todos somos hermanos en Cristo Jesús, todos somos hijos adoptivos del Padre por el bautismo. Entonces, ya a esto se está refiriendo en cuanto que le dice, de a ti haré una generación inmensa, ¿no? Un pueblo inmenso, ¿no? Que va a llenar de bendiciones. Y estamos llenos de bendiciones, ¿sí? Aunque a veces no lo reconocemos como debería de ser. Luego dice, con esto concluimos el equipo 3, ahora vamos con el equipo 4. Dice Génesis 22 del 1 al 19. A ver, aquí nos dice, lo vamos a leer, no es muy grande, dice, transcurridos estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Después añadió, toma tu hijo, a tu único, el que amas, a Isaac. Vete al país de Moriah y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes al que yo te diga. Abraham se levantó de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, lo cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre, Abraham, padre, respondió, ¿Qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre el ara encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde el cielo. Abraham, Abraham. Él dijo, aquí estoy.
Continuó el ángel: no alargues tu mano contra el niño ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu único hijo. Alzó Abraham la vista y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee, de donde se dice hoy en día: en el monte Yahvé se aparece. El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado a tu único hijo, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia, como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz. Volvió Abraham al lado de sus mozos y emprendieron la marcha juntos hacia Berseba. Abraham se quedó en Berseba. Bueno, entonces ya vieron que esto. Vamos a contestar ahora las preguntas. Dice, ¿de qué se trata? Era el equipo 4. Dice, ¿qué personajes y acciones son los que están? Volvemos a lo mismo. Los personajes: Yahvé, Abraham, Isaac, el ángel y los mozos. Son los personajes que están apareciendo en esta perícopa. ¿Qué acciones hay? Dice, Yahvé ordena que Isaac le sea sacrificado. Abraham obedece. El ángel de Yahvé impide el sacrificio. Yahvé colma de bendiciones y promete el triunfo siempre de la descendencia de Abraham sobre sus enemigos. Ya vieron que si lo hacemos de esta manera, vemos las acciones de todos y cada uno de los personajes que mencionamos al principio. Yahvé, ¿qué es lo que hace? Le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Abraham, ¿qué hace? Obedece a Yahvé. ¿Qué hace Isaac? Isaac se somete a la voluntad de su padre. Dice, el ángel que detiene a Abraham para que no sacrifique a Isaac. Y los mozos que pues van acompañando a su amo y a Abraham y a Isaac, y obedecen lo que él les dice. Finalmente dice, Dios que llena o en este caso Yahvé, que llena de bendiciones a todos a Abraham y a toda su descendencia por haber confiado en él para querer sacrificar a su hijo. ¿Se acuerdan que aquí ya habíamos platicado en la clase anterior que podía parecer como muy cruel el que Abraham hubiese aceptado sacrificar a su hijo? Aquí también está de manifiesta la fe de Abraham, porque él no es que él no amara a su hijo como para sacrificarlo y ya, sino que él confiaba en que el poder de Dios es tan grande, que él hubiera visto la manera de devolverle a su hijo con vida. O sea, él iba a obedecer, yo lo voy a sacrificar porque tú me lo pides, es algo muy doloroso para mí, pero yo lo voy a hacer. ¿Pero por qué? Porque confío en que tú me lo vas a devolver. O sea, este hijo no se va a quedar muerto, o sea, este hijo va a vivir de alguna manera, ¿sí? No es algo que no entiende, todo esto es misterioso, pero finalmente lo acepta. ¿Sí? Dice, ¿qué género literario entonces se manejó en esta perícopa? El género mandato, ¿verdad? Porque son mandatos que Dios le está dando a Abraham. ¿Qué tradiciones? Aquí ya se manejan dos tradiciones, la yavista y la eloísta. ¿Se acuerdan que les dije que deberían ustedes de ir buscando entre las hojas 41 hasta la 51 está todo lo que es el Pentateuco, por así decirlo, con las fuentes que se van utilizando regularmente dentro de los textos que estamos analizando. Si nosotros nos vamos acá y lo buscamos, el equipo 4, estamos hablando que es Génesis 12 del 1 al 3, ahorita les digo. En la página 42, si ustedes se van a la parte superior,
ahí justamente Génesis 12, del 1 al 3, nos está hablando que tiene la yavista y la sacerdotal. Perdón, les había yo puesto mal. Es yavista y sacerdotal. 12 del 1 al 4a está la yavista y está sacerdotal. Yavista y eloísta. Bueno, entonces nos dice acá, ¿de quién es figura Isaac y por qué? Pues aquí ya nos extendemos un poquito. Dice, Isaac es figura de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el hijo primogénito, igual que Jesús. Porque es el hijo único, era el único hijo de Abraham. Dios o Jesús es el hijo único de Yahvé. Dice, es el hijo de la promesa, de una gran descendencia, o sea, es el hijo con el que a través del cual Abraham pensaba que iba a tener una gran descendencia. Y sin en cambio, también es el hijo, dice, en el caso de Jesús, es el hijo de la promesa de redención del hombre. Entonces, ahí hay otra similitud. Dice, ¿por qué? Porque su padre acepta sacrificarlo. Abraham acepta que su hijo sea sacrificado. Dios Padre también acepta que Jesús sea sacrificado, ¿sí? Porque Isaac cargó la leña para su propio sacrificio, igual que Jesús cargó el madero de la cruz para ser crucificado. Otra semejanza. Porque Jesucristo es la víctima del sacrificio. Y en este caso Isaac también iba a ser la víctima del sacrificio. ¿En qué es en lo que no se parecen? En que Isaac no llega a cumplir no se cumple el que sea sacrificado. Y en el caso de Jesús sí es sacrificado. ¿Por qué? Porque Él es el Redentor. Si no, de haber sido sacrificado Isaac, pues como que nos perderíamos, así como de decir, ¿qué pasó? Entonces, ¿quién era el Redentor? ¿Isaac o Jesús? ¿Verdad? Entonces, en este caso es Jesús que llega al sacrificio para que pudiera haber después la resurrección. ¿Sí? Entonces todo tiene una razón. Entonces ya vieron en cuántas cosas está el paralelismo entre Isaac y Jesús. Dice, ¿qué referencia importante hay con él en el Nuevo Testamento? Dice, por Jesucristo, que está prefigurado en Isaac, que sí fue sacrificado, son benditas por Jesucristo, son benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Y el hombre es liberado al decirle que se adueñarán de la puerta de sus enemigos. Y en el caso de nosotros indica que Jesucristo con su sangre vence al enemigo de la muerte, que es el pecado. Bueno, entonces con esto hemos concluido el equipo 4. Ahora nos vamos a lo que es el equipo 5. Éxodo 20 del 1 al 18. En el Éxodo 20 del 1 al 18 estamos hablando, dice, Abraham en Gerar. Bueno, entonces lo vamos a leer también porque así nos queda más claro lo que estamos contestando. Dice, Abraham se trasladó de allí al país de Negev y se estableció entre Cades y Sur. Una vez avecindado en Gerar, solía decir a Abraham de su mujer Sara, es mi hermana. Entonces el rey de Gerar, Abimelech, estoy leyendo lo que no debo. Es Éxodo 20 del 1 al 18 y yo estaba leyendo Génesis 20. Éxodo, es que me quedé. Éxodo 20 del 1 al 18. Ay, sí, perdón. Es el decálogo. Dice, Dios pronunció estas palabras. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, del lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia de 1000 generaciones
relaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. No pronunciarás el nombre de Yahvé tu Dios en falso, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso en honor de Yahvé, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos y oía el sonido de las trompetas y contemplaba el monte humeante y temblando de miedo se mantenía a distancia. Dijeron a Moisés: háblanos tú y te entenderemos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos. Bueno, ahora vamos a contestar las preguntas. Dice, ¿qué temas importantes trata? Dice, Yahvé les da una constitución. O sea, ¿cuál es el tema importante? El decálogo, ¿verdad? Porque nos habla de los 10 mandamientos. Pero ¿por qué es tan importante? Porque a partir de este momento es cuando el pueblo o el grupo de gente que Abraham había formado, se constituye en un pueblo. ¿Por qué? Porque en un lugar donde haya mucha gente, mientras no tengan una ley general, una ley que rija eso, pues es un grupo de gente nada más, pero no se puede llamar pueblo porque no hay una ley única que todos obedezcan, sino que todos todos tienen diferentes visiones y diferentes cosas que creer y obedecer. En este caso, al darles el decálogo, ya les está dando una constitución de libertad. O sea, es cumpliendo esto, ustedes son libres de hacer todo lo que quieran, siempre y cuando cumplan esto, que finalmente es una ley como la que tenemos nosotros, una constitución. Todos somos mexicanos y todos somos libres, siempre y cuando no infringamos esa ley, ¿verdad? Porque en el momento que infringamos lo que está establecido como ley, pues somos sacados del grupo y encerrados en la cárcel, ¿verdad? En este caso también es quienes cumplan esta constitución, esta ley del decálogo, son parte del pueblo de Dios. En realidad, a partir de ese momento ya es un pueblo de Dios. Quienes no cumplen los mandamientos son excluidos del pueblo de Dios. En este caso, si el cumplimiento de esto nos lleva al poder ganar la gloria, alcanzar la gloria, ¿qué quiere decir? Que si no cumplimos este decálogo, somos desechados y nos condenamos solitos, ¿verdad? Entonces, esto es la importancia del decálogo. ¿Qué género literario mandata? Legalista, ley, 100%, nos está dando una constitución, algo legal, algo que hay que cumplir. ¿Qué tradición es? Tradición eloísta, dice aquí. Y luego dice, hay que confrontar, hay que hacer una confrontación y referencias en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dice, en el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces aparece el decálogo? ¿Se acuerdan que platicábamos por qué parece que hay tantas repeticiones? ¿Por qué no es continua? No hay continuidad a veces en esto. Sí hay continuidad, como decíamos, en el objetivo y hay continuidad en los relatos. O sea, en este me va a hablar de una cosa, en este me va a hablar de otra cosa, en eso hay continuidad. Pero lo que rompe la continuidad es la repetición. Ya voy hasta acá y de repente me vuelven a repetir algo que estaba desde el principio, ¿no? Bueno, entonces esto es debido a las tradiciones que posteriormente se utilizaron los escritos de varias tradiciones para conjuntar lo que es el Pentateuco. Dice... En el antiguo Pentateuco, el decálogo aparece en Deuteronomio 5, del 7 al 21,
y en Éxodo 34 del 14 al 21. En el Nuevo Testamento aparece en Mateo 19 del 18 al 19. Perdón. Entonces, ya vieron ustedes cómo aparece en varias partes, aunque en diferente forma. Luego dice, vamos a comentar algunos rasgos. Ya vimos ahorita cómo podemos encontrar en base a nuestro texto a qué fuentes pertenecen o a qué tradiciones pertenecen. Pero aquí en esto que les voy a leer ya es como un resumen de las generalidades que ustedes van a encontrar en su texto. Dice aquí entre la página 52 y 53 hasta la 54. Yo se los resumo acá, ahí les está dando ya más, de una manera más definida lo que son los rasgos yavistas, eloístas y sacerdotales. Entonces les empiezo a leer los que son yavistas. Esto ya es para resumir y concluir el tema. Dice, designa a Dios, la fuente yavista designa a Dios como Yahvé. Resalta la figura del rey, señala que el rey no es absoluto, sino que está al servicio de Dios y de su pueblo. El rey también es criticado y llamado al orden, o sea que no porque es el rey él puede infringir la ley, él también está llamado al cumplimiento de la ley. El yavista es un narrador maravilloso que presenta a Dios como hombre. ¿Se acuerdan que hablamos del antropomorfismo? Porque lo presenta como jardinero, como alfarero, cirujano, sastre, le da muchos, es representado con muchos personajes. Luego dice, Yahvé es muy humano, pasea con Adán, almuerza con Abraham, porque nos habla que dice que cuando está en el relato de la creación, dice que Yahvé en las tardes iba a buscar a Adán y a Eva y se paseaba con ellos en el paraíso, iba platicando con ellos. Cuando conversa con ellos es, ¿por qué te escondiste? ¿Cómo es que te diste cuenta que estás desnudo? O sea que establece una personalidad de Dios muy humana, ¿sí? Dios es dueño, pues manda y prohíbe, pero también nos hace crear en sus relatos la conciencia de que Dios es el dueño de la creación y por lo tanto también tiene el derecho de mandar y de prohibir. En este caso, por eso le prohíbe al hombre en la creación, no comas de este árbol, vete cuando los dice, y por esto vas a sufrir esto, y por esto te va a pasar aquello, o sea, da prohibiciones y da mandatos. Dios siempre está dispuesto a perdonar y a bendecir. También nos habla mucho, ya empieza a manifestarse la misericordia de Dios, el amor de Dios, que está siempre muy presto a perdonar y a bendecir. Esos fueron los rasgos yavistas. Por eso es que generalmente en el Pentateuco a nosotros nos es más fácil reconocer los rasgos yavistas que los otros. Los otros nos cuestan más trabajo. Vamos a ver, rasgos eloístas. A ver, ¿cuáles son las características como más generalizadas de la tradición eloísta? Dice, se designa a Dios como Elohim. Pero aquí tenemos el problema de que a veces en algunas traducciones ya nos cambian indistintamente el nombre. Entonces a veces lo llaman ya Yahvé, aunque dijera en la traducción Elohim. Entonces, pues ya por allí ya no hay como que mucha seguridad, ¿verdad? Dice, no cuentan con el rey porque no es descendiente de David. Entonces, ¿por qué? Porque se recuerdan que, ¿por qué estos no cuentan con el rey? Porque se acuerdan, esta tradición eloísta nace en el reino del norte, cuando hay la división de los reinos, ¿se acuerdan? Que en el reino del sur se queda todo el pueblo de Israel y en el reino del norte es donde ponen su capital en Samaria, donde traen sacerdotes de otras religiones para hacer su culto. Y obviamente como ellos tienen un nuevo rey que no viene de la descendencia davídica,
Entonces, por eso ellos al rey no lo toman en cuenta para esta tradición. Luego dice, hacen referencia a la alianza de Dios con Abraham, pero no a sus orígenes como pueblo. O sea que ellos, como se sienten que ya los judíos o los israelitas los segregaron porque ellos se quedaron en el reino del norte y se quedaron con el rey que no es descendiente de David, entonces ellos dicen, pues entonces nosotros no vamos a hablar del pueblo de Dios porque no los consideraban como parte del pueblo de Dios, ya los consideraban como paganos. Entonces ellos por eso hablan en todo momento de la alianza que Dios hace con Abraham, pero ya no hablan tanto del hecho de que ellos formen parte del pueblo de Dios. Sí, entonces dicen, nosotros somos descendientes de Abraham, por lo tanto también creemos en el mismo Dios, pero no formamos parte del pueblo de Dios porque ya nos sacaron los israelitas, ya no nos consideran judíos también. Luego dice, Dios es distinto, Dios es Dios. Es muy distinto del hombre, porque mientras aquí en el caso de los yavistas, ¿se acuerdan que hablamos del antropomorfismo que le dan unas particularidades muy humanas a Dios? Acá no, acá dicen, no, Dios, el hombre no puede nunca asemejarse con Dios, porque Dios es Dios y es muy distinto al hombre. Entonces, como que tienen más limitadas las jerarquías, por así decirlo. Dios es inaccesible, o sea, en ellos empieza a despertar como más la visión de la espiritualidad. Entonces ellos ya ven a Dios, o sea, como algo muy diferente al hombre, ¿sí? Y muy diferente, por lo tanto, dice, es inaccesible porque tiene una perfección que el hombre jamás alcanzará a tener. Entonces, por eso dicen, Dios es inaccesible. Luego dice, Dios se revela en medio de los sueños, o sea, en todos los relatos que son eloístas, nunca hablan de que Dios, como en el caso de los yavistas, hable con el hombre, sino que dicen, no, Dios se revela al hombre solo cuando está dormido, en sus sueños, tiene sueños que lo hacen, que en esos sueños Dios le habla, pero no tiene un contacto personal y directo con Dios, sino es a través de los sueños. Y entonces dice, no es posible hacer una imagen de Dios porque nunca lo ven, nada más lo escuchan en sus sueños, pues es una divinidad. O sea, entonces ya vieron como que siempre Dios es inaccesible, Dios es lejano, no puede comunicarse el hombre con él de esa manera, o sea, de una manera humana. Dice, se interna en la moral y en el pecado, se interesa en la moral y en el pecado. ¿Qué quiere decir? Que como les decía, ya va una cuestión como más espiritual, porque ya empieza a tener conciencia de que hay pecado en el hombre y que ese pecado es lo que lo hace estar lejano a Dios. Entonces se va creando como que esa espiritualidad un poquito más profunda, ¿verdad? Se interesa más en los deberes con Dios y en el prójimo, que del culto. O sea, como ya están entrando a una espiritualidad un poquito más profunda, y ellos ya dicen, no es tan importante que estemos matando ovejas, que estemos ahí adorando a Dios en el templo. ¿Por qué creen que fue esto? Pues porque acuérdense, vuelvo nuevamente, nació en el norte. ¿Y dónde estaba Jerusalén? Jerusalén estaba en el sur. Entonces ellos ya perdieron un poquito la identidad de lo que es el templo. Mientras que todos los del sur, para ellos Dios, Yahvé, está ahí en el templo, ahí en el Santo de los Santos, en el Santa Santorum, allí está Yahvé, ¿sí? Y toda la vida de los yavistas está alrededor del templo, mientras que los eloístas, como nacieron de este lado, donde ya no tienen templo, donde el templo que tienen es nuevo, ¿sí? Entonces ellos ya no les interesa tanto el culto, pero se interesan más
empiezan a interesarse en el amor a Dios y al Dios que está reflejado dentro del ser humano. O sea, nosotros somos a imagen y creación de Dios. Entonces dice, si nosotros somos hechos a imagen y creación de Dios, entonces es más importante el trato que tengamos unos con otros, más amistoso, más amable, más humano, que el hecho de estar matando carneros en el templo o estar yendo a adorar al templo. Entonces ya vieron cómo se va haciendo esto. Por eso es que estas tradiciones se tuvieron que mezclar y respetar, porque todas tenían grandes aportaciones a la historia de la salvación, ¿verdad? Dice, para la tradición eloísta, el culto consiste en obedecer a Dios y en respetar la alianza. O sea, vamos a respetar el decálogo, pero no es tan importante estar en el templo. Sí, o sea, tienen cosas muy buenas también, pero muy diferentes también a la yavista. Resaltan a los profetas como hombres de Dios. Para ellos, un profeta, o sea, caray, ¿se acuerdan cuando Jesús habla con la samaritana? O sea, que la samaritana lo primero que le pregunta, a ver, aclárame, ¿dónde tenemos que orar? Porque ustedes dicen que a fuerza se tiene que ir a orar al templo y nosotros hacemos oración acá, entonces, ¿dónde mero tenemos que hacerlo? O sea, ¿por qué? Porque ellos ya tenían perdida esa importancia de tener que adorar en el templo, porque ya se habían separado, ¿sí? Pero sí cumplen el decálogo, eso es importantísimo. Y entonces para ellos los profetas son muy importantes, por eso le dice la samaritana, ¿quién eres tú? ¿Eres un profeta? Y por eso sale ella corriendo a llamar a toda la gente y decir, vengan, aquí hay un hombre, un profeta que me acaba de decir todo lo que yo he vivido sin que yo se lo dijera, o sea, porque para ellos los profetas eran grandes, les dan una gran importancia. Dice, los consideran hombres de Dios. Dice, pero no así al rey o los sacerdotes. Pues, ¿por qué? Porque el rey no venía de la línea davídica y los sacerdotes habían sido traídos de otros templos y de otras religiones. Entonces, pues nada que ver, ¿verdad? Dice, tienen sus raíces en la corriente profética y la reflexión de los sabios, pero aceptan a los profetas y a las personas que consideran que tienen sabiduría de Dios. Entonces, ya vieron qué rasgos tan diferentes de los yavistas, pero muy buenos también, que aportan grandes cosas a la historia de la salvación. Tenemos los rasgos sacerdotales, dice, nace en el destierro de Babilonia, o sea, esta tradición nace cuando están todos desterrados ahí en Babilonia, cuando se los lleva cuando se los lleva Nabucodonosor como esclavos. Entonces allí es donde quienes los hacen seguir manteniéndose en la fe, dice los sacerdotes, que también se habían llevado presos allí como esclavos, pues son los que tratan de mantener la fe. Por eso también le llamamos dice rasgos sacerdotales. Las narraciones sacerdotales son secas. No son buenos narradores porque ellos estaban más dedicados al culto, ¿están de acuerdo? O sea, y no son como los eloístas que están que ya están empezando a interiorizar, sino que ellos todavía están más acostumbrados hay que matar un carnero, hay que orar, hay que rezar esto, pero van a encontrar limitaciones porque están como esclavos y ya no tienen un templo, ¿verdad? Entonces empiezan hay así como que algunos cambios que vamos mirando. Dice, son secos, no son buenos narradores, les gustan las cifras y las numeraciones. O sea, ¿por qué? Porque son como un matemático, hagan de cuenta que sabe que 2 más 2 es 4, entonces él les va a enseñar esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que no tenemos que hacer, esto es lo que dice, porque Dios hizo esto tantas veces, Dios nos dio 10 mandamientos, hay tantas genealogías, ahí empiezan a entrar las genealogías, dice. Repite 2 veces la misma cosa. Por eso se acuerdan que en las clases anteriores vimos que el primer relato de la creación era sacerdotal,
porque repite mucho, y Dios dijo, y Dios hizo, oráculo de Yahvé, lo repite muchas veces, ¿sí? Y vio Dios que era bueno. Sí, y entonces esto es de origen sacerdotal. Tiene un vocabulario técnico y cultural, de culto, pues porque ellos se dedicaban a eso. Hace frecuente referencia a genealogías, porque para ellos es importante la genealogía, o sea, quieren saber de dónde vienen, porque ellos todavía están muy metidos con la cuestión de las tribus. Sí, entonces ellos tienen que ver, a ver, ¿de qué tribu vienes? ¿De qué familia vienes? Entonces ellos, por eso les decía, empiezan a meterse en las genealogías. Hace frecuente referencia a genealogías. El culto es primordial y es aún más importante que el propio rey o el profeta. Pues, ¿por qué? Pues porque como decimos, cada quien tiene que echarle mucho a lo que él hace. Entonces, si ellos eran sacerdotes, pues ellos le tienen que, así como hacer ver que era lo más importante el culto a Dios. Sí, dice, más importante que el rey y los profetas es el culto a Dios, pues porque ellos estaban dedicados al culto a Dios. El sacerdocio es importante porque asegura la existencia del pueblo. Obviamente les tiene que decir, es importante que nosotros existamos como sacerdotes, porque si no, ¿quién les va a enseñar a ustedes el culto a Dios? ¿Quién va a practicar el culto? Y recuerden que esto también es muy importante porque en nuestros tiempos, o sea, ¿quiénes son nuestros pastores? Finalmente los sacerdotes, los más cercanos, ¿verdad? Entonces así también ellos hacen, aunque de una manera velada, porque no lo tienen ellos también muy claro todavía, pero ellos se consideran que son los pastores los que les van a inducir al culto, porque para ellos eso es lo más importante que el rey, que los profetas, que eso es los sacerdotes, es el culto primero, y quienes celebran el culto, los sacerdotes. Entonces nosotros somos todavía más necesarios que el rey y los profetas. Dice, las leyes se sitúan dentro de los relatos para darle sentido a los sucesos históricos. O sea, ellos van a hablar siempre. Esto es importante porque en este suceso Dios está dando una ley. En este otro suceso es importante porque Dios nos está dando otra ley. Entonces, para ellos, las leyes no son como en el caso del Éxodo, que nos da la ley, y no harás esto, y no harás el otro, sino que ellos tratan de reflejar las leyes dentro de cada uno de los sucesos que han vivido y que tienen en memoria como parte del pueblo elegido. Sí, bueno, pues entonces, con esto vamos a terminar, aunque nos pasemos, ¿sí? Para ya concluir este tema. Dice, vamos a la respuesta personal y comunitaria, que es la actividad del punto 7, página 56. Dice, ¿cómo concibo a Dios como rey que hace temblar a los pueblos y estremecer la tierra? O sea, ¿qué es lo que yo percibo cuando me hablan de todos estos sucesos en el Éxodo, en el Génesis, en donde Dios hace temblar la tierra, donde Dios hace que la gente se estremezca de terror, porque como dice, habla tú con Dios, Moisés, porque nosotros tenemos miedo y nos vamos a morir, ¿no? Bueno, entonces dice, ¿tú qué percibes con eso? Pues yo siento que lo que ellos nos tratan de hacer ver es que Dios, Yahvé, Elohí, como le llamen, es un rey poderoso, el más poderoso y el único que está por encima de todo lo que ellos conozcan. ¿Sí? Y luego dice, segunda pregunta, ¿cómo lo entiendo como juez y cómo entiendo su justicia? Aquí es algo bien importante. Dice, lo entiendo como un juez, pero misericordioso, porque recuerden que dice, si aplicara una justicia realmente de acuerdo a lo que nosotros vivimos, no, pues ya estamos todos condenados, ¿verdad? Entonces, por eso lo veo como un juez, pero misericordioso, ¿sí? Que sabe de qué barro estamos hechos. Y luego dice, pero no aplica una justicia humana, aunque dice, porque la mente humana, dice, trata siempre de dar
de manera equitativa y pareja a todos, y entonces decimos, esa es una persona justa. Pero Dios no reparte de esa manera, sino que Dios reparte lo que necesita cada uno. Aquí yo les puse, Dios es un juez misericordioso y humano que aplica una justicia equitativa, aunque no según la mente humana, sino que le da a cada uno lo que necesita, siempre con el objetivo de que alcancemos nuestra salvación. Y en esa justicia equitativa no todos recibimos siempre lo mismo, porque no todos necesitamos lo mismo, ¿sí? Habrá personas que necesiten más que otras. Habrá personas que necesiten no cuestiones materiales, sino cuestiones afectivas. Y entonces Dios va a repartirle a cada uno lo que necesita, pero lo que necesita con vistas a que alcance su propia salvación. No una justicia que esté buscando que en esta tierra tengamos cosas humanas que a nuestro criterio nos hagan alcanzar la felicidad, sino que nos va a repartir lo que necesitemos para que viviendo en paz alcancemos nuestra salvación. ¿Sí? Bueno, tercera y última pregunta. ¿Cómo interpreto a un Dios vengador? Dice, la idea de un Dios vengador solo está en el Antiguo Testamento, porque Dios no nos castiga, somos nosotros mismos quienes sufrimos la consecuencia de nuestras acciones. Si Dios fuese vengativo, ¿quién estaría libre de culpa con tanto que lo ofendemos? Gracias a Dios que es pronto, Él es muy pronto para el perdón y lento para la ira. ¿Sí? Entonces, con esto damos hoy por terminada nuestro tema 3. En la próxima clase ya empezamos con el tema 4. Pues espero que les haya quedado claro el tema. Si tienen alguna duda, ya saben que la pueden consultar, compañeritas, en el WhatsApp y las contestamos. Ojalá todos podamos hacer, me parece que les mandé yo un video y han estado hablando los sacerdotes sobre una marcha que se va a hacer el día de mañana domingo para pues mostrar nuestra inconformidad con esas leyes que están yendo contra la dignidad y contra la integridad física de niños y de mujeres y pues en general de la vida misma, ¿sí? Entonces ojalá y podamos, pero hay unos sacerdotes que nos están invitando a que ayudemos. Si no podemos ir a marchar por la cuestión de la pandemia, por lo menos sí podemos hacer mucha oración y a través del WhatsApp hacer mucha promoción sobre el respeto a la vida. Trabajemos con lo que podamos, con lo que tengamos, pero siempre mostrando nuestra inconformidad con esto que está sucediendo, con estas leyes y que tristemente se están aprovechando de la cuestión de la pandemia para que no podamos mostrar nuestra inconformidad y del hecho de que pues la gente está tan metida en otros problemas y en otras preocupaciones que no se da cuenta de cómo el gobierno de alguna manera está utilizando esto a su favor para generar leyes que a futuro, lejos de beneficiarnos, nos van a perjudicar en todos aspectos. Ojalá ustedes puedan empezar a documentarse sobre algo que se llama la Agenda 2030 o sobre algo que le llaman el nuevo orden mundial. Por favor, esto es algo que se está cocinando en los grandes poderes desde como por los 60s. Así que no crean que es algo que es nuevo. Desde por los 60s esto está en acción, solamente que ya ahorita se está descubriendo porque ya se está llevando a cabo, se están ejecutando los planes que se estaban cocinando desde entonces. Pues ojalá y tengan, dense un poquito, interésense en saber qué es esto, porque si no, por eso es que el gobierno hace y deshace, y no solamente nuestro gobierno, sino que estamos hablando del gobierno mundial. ¿Sí? Porque finalmente lo que están buscando es quitarnos nuestra dignidad como personas, nuestra libertad como seres humanos para decidir sobre nuestra propia vida.
¿sí? Entonces, ojalá y ustedes se interesen en saber de esto. Si hay ocasión más adelante que contemos con un poquito de más tiempo, me gustaría ir platicando sobre qué trata todos estos temas para que ustedes estén más despiertos y puedan defender parte de lo que es nuestra fe. La Iglesia Católica es la única, óiganlo bien, la única que se opone a todas estas leyes. Entonces, por eso la Iglesia está siendo muy perseguida y muy atacada. Entonces, si nosotros no sabemos por qué se está dando esto, nos quedamos dormidos. Y por ahí dice un dicho, ¿no? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Que tengan una excelente semana. Nos despedimos con una oración a la Virgen Santísima. Pidámosle mucho a ella por la defensa de la Iglesia. Pidámosle a Jesucristo que Él nunca nos ha abandonado. El Espíritu Santo nos dará los medios y la inteligencia para defendernos. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que tengan excelente semana. Nos vemos en la próxima clase.